Rueda fue la primera denominación de origen de vinos de Castilla y León. Su especialidad, los blancos. Hoy os proponemos viajar hasta allí para visitar sus viñedos y bodegas, también para degustar sus caldos y para vivir otras experiencias, como conocer cómo se elabora un queso o también para admirar su patrimonio histórico y natural. Más de 20.000 hectáreas de viñedo conforman la denominación de origen de Rueda, en su mayoría de la variedad autóctona, la Verdejo. Tradición y vanguardia se dan la mano en este terruño castellano para elaborar vinos de reconocida calidad. Vendimia nocturna y bodegas subterráneas que se remontan a la Edad Media convergen en la comarca. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una cepa típica de la variedad Verdejo. Como veis, un tamaño de racimo no muy grande, como de mi mano, y muy apiñado. Se caracteriza por tener el ollejo muy duro. Eso nos proporciona los aromas y la estructura al vino. La pepita aporta también tanicidad para que consigamos vinos más persistentes a lo largo del tiempo en la botella. Encontramos en la de Rueda contraste de temperatura entre el día y la noche, que es lo que nos proporciona acidez, algo que también destaca en nuestros vinos Verdejo, esa acidez tan equilibrada que hace que también los vinos sean mucho más frescos y más ricos, especialmente en boca. El enoturismo nos lleva a viñedos y bodegas. Aquí encontramos ambas en pleno campo, pero esta denominación de origen conserva innumerables cavas subterráneas. Uno de esos tesoros lo encontramos en el centro de la población de La Seca. Esta casa solariega del siglo XVIII, al más puro estilo castellano. Aquí miman sus vinos a 10 metros bajo tierra. Y tenemos que pensar cómo hicieron todo esto a mano, a pico y pala, sacando con calderos por escaleras toda la tierra que iban quitando. Y bueno, aquí se medía el poder adquisitivo de las familias por cuán alto y cuán ancha eran las galerías, lo cual nos hace imaginar que la señora que construyó la casa, que creemos que andaba bien de dinero en aquella época. Galerías donde el vino fermenta hoy en barricas, fudres o huevos de hormigón, ideadas cuando no existía la electricidad para mantener las condiciones naturales de temperatura y humedad que aporta el suelo. ¿Qué cosecha es? 19, excelente. François Lurton, propietario de esta bodega y enólogo bordelés de cuarta generación, llegó con su hermano a Rueda hace más de 30 años para trabajar la especialidad familiar, Sauvignon Blanc, pero la Verdejo se cruzó en su camino. Los Lurton estamos aquí desde hace 30 años y somos un poquito los pioneros del Verdejo moderno. Hemos encontrado el lugar que queríamos para vinificar de manera un poquito ancestral. Nosotros llevamos muchas técnicas nuevas, modernas, pero al mismo tiempo yo quería volver a la tradición de Rueda. Entre sus innovaciones, su prensa, a la que suman un balón de nitrógeno, un pulmón que evita la oxidación del mosto, o estas tinajas de grés. Porque en la temperatura de la bodega todo el año es 12-14 grados y cuando el mosto está fermentando impide que se caliente porque mantiene muy bien la temperatura. Además, este sistema, formado por unas ruedas, permite que podamos incorporar las lías al vino sin tener que abrir e incorporar oxígeno. La ruta del vino de Rueda cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico, 46 monumentos declarados bien de interés cultural. Vestigios del mudéjar, del Renacimiento, como la iglesia de Santa María Magdalena, en Matapozuelos, o Nuestra Señora de la Asunción en Rueda, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca vallisoletana. A lo largo del siglo XVIII, Rueda experimenta una notable bonanza económica, todo vinculado a ese comercio del vino. Grandes familias vinícolas dejan su huella en edificios tan impresionantes como este. Aquí todo es evidentemente una conjunción perfecta de la arquitectura y también de los retablos y las imágenes, la escultura barroca. Algo muy importante que tenemos y de lo que nos sentimos muy orgullosos es de nuestro órgano. Tenemos el último órgano barroco, evidentemente, que fabrica Francisco Ortega en 1747. Construido a la par que la iglesia, está perfectamente integrado en ella. Conserva su tubería original y sigue en funcionamiento. Tanto es así que este año, en octubre y noviembre, la música barroca irá de la mano del enoturismo. Vamos a celebrar el primer ciclo de concierto de órganos, lo llamamos órganos con solera, y va a ser conciertos a 4 manos. Serrada también conserva su iglesia barroca. Más actual es su Paseo del Arte, un museo contemporáneo al aire libre.
Y construcciones como esta casa rural con capacidad para 14 personas nos permiten disfrutar de los vinos de la zona con tranquilidad y de algo más. Como esta zona es muy de lechazo y cochinillo, la gente pues en invierno les gusta encender, el día antes te le calientan un poco y al día siguiente vuelven a encenderle, ya le suben a 300 grados y preparan el lechazo y bueno, pues un vinito, van dando una vuelta al lechazo. Antes la gente hacía en la lumbre baja, hacía la carne guisada con patatas y todo eso, pero ahora lo que hacen en la casa es el puchero, cuando asan el lechazo, hacen el cocido, le tienen toda noche con el horno ya parado y te queda un cocido espectacular. En el que fuera el antiguo Teatro de Rueda, hoy convertido en restaurante, David nos muestra el espectáculo de transformar los productos locales en los tradicionales guisos castellanos. Vamos a hacer unas patatas con costillas, que es un plato que también estaba en todas las casas porque hacíamos la matanza y guardábamos esas costillas del cerdo adobadas para hacer estos platos. Empezamos incorporando a una olla un poquito caliente aceite de oliva virgen. Seguimos con pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de cebollita, un poquito de ajo, pimentón dulce, pimentón picante. Sofreiremos bien, tomate natural, nuestra panceta de Soria. Dejaríamos rehogar unos 5 minutitos. Justo en este momento rehogamos la patata con este sofrito tan maravilloso que nos ha salido. Y utilizamos el caldo de la costilla para mojar la patata. En los últimos 20-30 minutos del guiso, lo que haremos será añadir nuestras costillas que ya previamente habíamos cocinado para terminarlas en el guiso. La ruta de los vinos de Rueda tiene además otros productos clave como la repostería artesanal o el queso. Asela y su marido Rubén, ambos geógrafos, dejaron sus puestos, él como consultor en la ONU y ella de maestra, hace ya 11 años, para montar una quesería artesanal en Ramiro. Hay un montón de queserías en la zona que son muy buenas y entonces queríamos hacer un producto que se diferenciase. Elaboran y afinan quesos artesanalmente con la ayuda de Juan Carlos. Su producción es pequeña, nos dicen, lo que les permite elaborar con mimo todos y cada uno de sus quesos. Nosotros no tenemos balsas de salmuera, entonces salamos en superficie por rebozado. Entonces el proceso es manual, tanto el trabajo en cuba como el moldeo, como la mayoría de los quesos no llevan incluso ni prensa. Este sí, porque es un queso, digamos, de estilo tradicional castellano. Sus otras elaboraciones se asemejan a los quesos franceses. Este queso que tenemos aquí se llama Masiega, es un queso azul. Y lo que tiene de particular este queso es que utilizamos un fermento que se llama Loconostoc, que produce gas en el interior del queso y nos abre cavernas. Entonces, pasado 3-4 días, pinchamos el queso y facilitamos que pueda entrar oxígeno, porque es indispensable para que el Penicillium roqueforti pueda expandirse. Artesanales también y ligados al vino son los productos que elaboran las hermanas Leonardo en Matapozuelos, mantecados al verdejo o tortos de mosto. Lo hacemos como producto estrella de esta época. Se utilizaban pues, para la merienda o simplemente porque bueno, era un sustento más de la dieta familiar durante la época de la vendimia. Llevan una porción bastante elevada de mosto y la verdad es que quedan muy ricos. La verdad es que solo se pueden hacer hasta finales de octubre, hasta que dura el mosto. Aquel pajarito pequeño que está allí, ese que se ha oído ahora, ¿sí? Mira un momento, ese es un papamoscas cerrojillo. Rueda es un destino de experiencias más allá de lo enológico, gastronómico o cultural. Lo que hacemos principalmente es eso, visitas medioambientales en el propio territorio de la ruta del vino. Tenemos varias áreas protegidas dentro de nuestro territorio, tanto una reserva natural, que es la reserva de Castronuño, como otras reservas, otras zonas protegidas de la Red Natura 2000, como esta en la que estamos ahora mismo, una zona de especial protección para las aves. Rueda, la ruta de las 1000 rutas. Un sinfín de planes para todos los gustos. El veranillo de San Miguel llega este año